A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Hubo un hombre que a lo largo de toda su vida buscó de manera incesante su verdadera vocación y dijo: no sé para qué pueda servir mi vida, pero siento arder en mi interior una llama intensa. Me pregunto, ¿qué será esa llama? ¿Qué seré? ¿Qué soy? Van Gogh descubrió su condición de pintor a los 30 años y el mundo tardó mucho más tiempo en reconocerlo como tal, porque a lo largo de toda su vida apenas pudo vender un solo cuadro. Pero alguien dirá que vendió más, y es verdad. Van Gogh vendió decenas de lienzos con sus obras, para que otros pintores, repintando sobre ellos, los volvieran a utilizar. Así vendió varios paquetes de 10 cuadros a $1 cada uno, es decir, a 10 centavos de franco cada cuadro. Aunque Van Gogh vivió en la más dolorosa miseria, hoy en el mundo, de los 10 cuadros más costosos que en los últimos años se han vendido, 6 pertenecen a Van Gogh. En carta a su hermano decía: llegará el día en que la gente se dará cuenta de que mis cuadros tienen más valor de lo que cuestan las pinturas. Han pasado muchos años y hoy nos damos cuenta de su valor. Maestro Van Gogh, gracias por sus colores, por los soles, por los hombres y las mujeres humildes que pintó. Gracias por sus zapatos viejos, por sus campos de trigo, por sus noches estrelladas. Y después de apuntar a su pecho con una pistola, un día como hoy, 29 de julio de 1890, Van Gogh decidió marcharse a pintar entre las estrellas. Y desde entonces, el cielo, obra de los humanos, es más digno y es más bello. Inicie el día bien informado. Titulares. La Asamblea aprobó proyecto de ley para reactivación de Manabí y Esmeraldas. Petroecuador vendió $1.002 millones por concursos públicos. El Fondo Monetario Internacional eleva en 1.2 puntos el crecimiento latinoamericano en 2021 hasta el 5.8%. La liberación de detenidos no peligrosos bajo análisis. Variante Delta podría empeorar las previsiones económicas según el Fondo Monetario Internacional. Para cumplir meta de plan de vacunación 900, gobierno se centrará en segundas dosis en agosto. En tributación de hoy, las formalidades en la tributación. Segmento de opinión, la falta de apoyo al deporte. En política internacional, fantasmas del pasado. Editoriales Ternán Pérez Luz, no pasa nada. Roberto Aguilar, Pablo Celis se olvidó que está preso. Vicente Albornoz, más o menos estado. Martín Payares, Guarderas pone vicealcaldesa con su mayoría. Y Francisco Huerta, Guayaquil de fiesta. Noticias del día con Carla Sánchez. La Asamblea aprobó proyecto de ley para reactivación de Manabí y Esmeraldas. A 5 años del terremoto que afectó a Manabí y Esmeraldas, el Pleno de la Asamblea aprobó por unanimidad un proyecto de ley para la reactivación económica de estas provincias. Esta normativa tiene por objeto generar condiciones para reactivar el sector productivo de dichas provincias a través de la aplicación de estímulos sociales y empresariales, en especial para la creación, adecuación y funcionamiento de micro, pequeños y medianos emprendimientos, así como la creación de infraestructura pública y vivienda digna, informó en un comunicado la Asamblea. El Ministerio y los ministros de Industrias, Agricultura y de Turismo, así como la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, atenderán todo tipo de consultas y brindarán asesoría sobre cualquier asunto jurídico y técnico que requieran los empresarios de las provincias dentro de sus respectivas competencias. Además, se establecerán programas especiales de acceso a créditos bajo condiciones preferenciales por parte del Gobierno Nacional a través de la banca pública.
Petroecuador vendió 1.002 millones de dólares por concursos públicos. Petroecuador informó que generó un ingreso de 3.239 millones de dólares durante el primer semestre del 2021 por la venta de crudo a Oriente y Napo. Los ingresos se beneficiaron del incremento del precio de West Texas Intermediate, marcador referencial para el crudo ecuatoriano, que pasó de $52,12 el barril en enero de este año a $71,35 en junio pasado, y una nueva estrategia de comercialización para los crudos ecuatorianos, señaló Petroecuador. Del total de ingresos logrados, de 2.237 millones se generaron por los contratos a largo plazo firmados de forma directa. En los contratos de largo plazo, la estatal petrolera mantiene contratos PTT International Trading, PetroChina, Unicef Asia y Shell. El resto de los 1.002 millones de dólares se produjeron con ventas de spot, es decir, de lotes específicos de entrega inmediata. Estos últimos procesos se hacen por concurso público. FMI eleva a 1,2 puntos el crecimiento latinoamericano en 2021 hasta el 5,8%. El Fondo Monetario Internacional, FMI, elevó sus previsiones de crecimiento para Latinoamérica y el Caribe del 2021 en 5,8%, una importante mejora con respecto a lo calculado en abril. En una actualización de su informe de perspectivas económicas globales, el FMI aumenta 1,2 puntos porcentuales su anterior previsión para la región, mientras que mantiene sin cambios en el 6% el crecimiento para el conjunto del mundo. La mejoría durante el presente ejercicio va de la mano de nuevas expectativas muy reforzadas en las dos mayores economías latinoamericanas, Brasil y México, para quienes prevé un crecimiento en el 2021 del 5,3% y del 6,3% respectivamente. En abril, cuando había publicado un informe más amplio, el FMI solo pronosticaba un crecimiento del 3,7% para Brasil y del 5% para México. El organismo internacional espera que la economía mexicana salga reforzada el próximo año, con un crecimiento del 4,2% y 1,2 puntos más de lo que preveía el pasado abril, beneficiada por una recuperación muy vigorosa en el vecino Estados Unidos. En general, el informe destaca que la brecha entre los países ricos y los ingresos medios y bajos se está incrementando como resultado a las diferencias en la vacunación contra el COVID-19 y de las medidas de estímulo que las economías más potentes están desplegando. La liberación de detenidos no peligrosos bajo análisis. Fausto Cobo, director de la SINAI, dijo que se plantea la posibilidad de modificar reglamentos para liberar a detenidos considerados presos no peligrosos. Esta sería una de las estrategias que se analizan para acabar con el hacinamiento en las cárceles del país y evitar matanzas como las del 23 de febrero o 21 de julio del 2021. El director agregó que no se trata de dar beneficios penitenciarios a aquellos que son peligrosos delincuentes. Se trata de quienes han cumplido adecuadamente con su permanencia en su detención. Los profesionales y catedráticos, en su carta a los poderes públicos ante la crisis en el sistema de rehabilitación social del Ecuador, también hicieron un llamado a los jueces de garantías penales a fin de evaluar el otorgamiento de medidas alternativas a la prisión preventiva, con el objetivo de reducir la sobrepoblación carcelaria. El gobierno también prometió destinar los recursos necesarios al plan de fortalecimiento de cárceles. La falta de presupuesto y los recortes han sido evidentes. En 2011 se destinaron 109 millones de dólares para una población penitenciaria de 117,000 reos. En 2021 el presupuesto es de 99,5 millones de dólares para un poco más de 38,000 reos. Variante Delta podría empeorar las previsiones económicas según el FMI.
El FMI asegura que hay países en desarrollo con niveles de vacunación todavía muy bajos. Incluso hay naciones en las que ni siquiera los trabajadores de la salud han sido inmunizados. El Fondo Monetario Internacional, FMI, afirma que la expansión de la variante Delta de COVID-19 puede empeorar sus previsiones económicas globales. Por eso el organismo exige a las grandes economías un mayor esfuerzo para un reparto más equitativo de las vacunas. El FMI pide a los países económicamente más fuertes que compartan 1.000 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 con los países pobres y en desarrollo. Además, el organismo solicita levantar todas las barreras comerciales que puedan impedir el envío de las vacunas. El aumento de los contagios con la variante Delta se ha tenido en cuenta para hacer una revisión a la baja de las provisiones económicas de los países emergentes en Asia, explica la economista jefe del fondo, Geta Gopiat. Para cumplir meta de plan de vacunación 900, gobierno se centrará en segundas dosis en agosto. El gobierno se enfocará en agosto en la colocación de la segunda dosis de vacunas contra el coronavirus, en la que incluirá además a los rezagados, mientras las unidades de cuidados intensivos UCI siguen copadas en algunos hospitales. De acuerdo con el vacunómetro, hasta el 24 de julio, 5.620.018 personas han sido parcialmente vacunadas, es decir, con una sola dosis, en tanto que los totalmente vacunados son más de 2.028.000 personas. La ministra de Salud, Jimena Garzón, sostuvo que en provincias como Loja, El Oro o Pichincha el proceso de inoculación marcha bien, pero en otras como Esmeraldas están rezagadas, donde se aplican acciones para mejorar el porcentaje de inoculados. Agregó que hay 10 días adicionales para cumplir con las primeras dosis, que lo estimó en más o menos 1.200.000 dosis, y en agosto se colocarán las segundas dosis de las primeras inyecciones que fueron colocadas los primeros días de julio. Entre el 2 y 31 de agosto se inyectarán segundas dosis de Pfizer y Sinovac, por lo que no se vacunarán primeras dosis, indicó el Ministerio de Salud Pública. Tributación de hoy con Cristina Trujillo. Soy Cristina Trujillo de su noticiero de Telesucesos, de su programa Tributación de hoy. Vamos a hablar de las formalidades básicas de la tributación. Los sujetos pasivos del impuesto a la renta, del IVA, de estos dos impuestos básicos en nuestro país, uno directo y uno indirecto, tenemos que cumplir con formalidades básicas e importantes. Una de estas es la emisión de comprobantes de venta, la obtención de un registro único de contribuyentes como es el RUC, y así también como la bancarización. Tres conceptos que tienen que estar implícitos en cualquier transacción comercial o financiera. Un concepto importantísimo es la bancarización. ¿Qué es la bancarización? Es que toda transacción mayor a $1.000, incluido impuestos, debe pasar por el sistema financiero. Es decir, pasar por ese sistema financiero que le va a ayudar a la autoridad de control tributario a controlar la existencia real de los contribuyentes. A través de una cuenta bancaria, una tarjeta de débito, de crédito, cuenta corriente, para saber que ese contribuyente existe. Cuando a mí me preguntan cuál es el objetivo de que toda transacción mayor a $1.000 pase por el sistema financiero, es que podamos deducir nuestros costos, nuestros gastos y podernos tomar adicionalmente el crédito tributario, en este caso del IVA. La bancarización es una herramienta importantísima que tiene nuestro cuerpo normativo, nuestra ley tributaria, para no solamente comprobar que los costos y gastos sean deducibles o tomarse el crédito tributario del IVA, sino también para probar la realidad física de los sujetos pasivos de los contribuyentes. Es una herramienta poderosa que tiene la ley tributaria
para probar la realidad económica de las transacciones. La bancarización es parte de la formalidad de la tributación, que de una manera muy acertada se incorporó dentro de la Ley de Régimen Tributaria Interna. Yo siempre recomiendo que, a pesar de que la normativa exige la bancarización a partir de los $1,000 incluidos impuestos, Cristina Trujillo siempre recomienda que si se puede bancarizar toda transacción, es mucho mejor. La formalidad tiene que ser una herramienta fundamental dentro de los procedimientos de todo sujeto pasivo para cualquier impuesto, directo o indirecto, dentro de nuestros procedimientos como empresas, como personas naturales, sean impuestos directos o impuestos indirectos. Usted que me está viendo tiene que siempre generar conceptos de formalidad para evitar riesgos civiles, riesgos penales. El vivir, el cumplir con un marco regulatorio en el ámbito tributario tiene que ser un mecanismo permanente, cotidiano, dentro de sus procesos, dentro de sus actividades. El estar revisando, actualizándose permanentemente de los cambios, de las modificaciones, de todo ese marco regulatorio que tiene de nuestro país, va a hacer que usted evite esos riesgos. Y la formalidad que tiene que usted cumplir, desde el conocimiento de cómo obtener un RUC, cómo emitir un comprobante de venta, cómo tener esas transacciones bancarizadas. Adicionalmente, pues lógicamente, del cumplimiento específico de cada artículo o de cada actividad que usted pueda realizar. Si usted, por ejemplo, realiza actividades agrícolas, si usted vende computadoras, si usted vende vehículos, si usted presta servicios profesionales, de cada giro específico de su negocio, pues usted va a evitar pues los riesgos que a cada uno de nosotros no nos gustaría tener dentro de nuestros negocios, porque el cumplimiento de las leyes es el mejor ahorro fiscal que podemos tener. La mejor planificación tributaria es el cumplimiento de las leyes. El mejor ahorro fiscal es cumplir las leyes, y dentro de las leyes pues van a encontrarse muchísimos, hablemos, ahorros, beneficios, deducciones, exoneraciones. Definitivamente, uno de los principales puntos de recomendaciones es la formalidad. Es importante que usted y yo comencemos a revisar muchísimos beneficios que puede traer las normas fiscales dentro del marco de nuestra ley o de nuestras normativas fiscales que se encuentran pues a disposición de las diferentes plataformas informáticas que tiene la propia autoridad de control a través de su página web o a través también de los gremios profesionales. De mi parte, nos volveremos a ver la próxima semana en su noticiero de Telesucesos. Soy Cristina Trujillo de su programa Tributación de Hoy. Muchas gracias. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. Opinión. La falta de apoyo al deporte. La victoria de Richard Carapaz en los Juegos Olímpicos de Tokio nos llenó de orgullo a todos los ecuatorianos, pero también abrió el debate de uno de los problemas más importantes que enfrenta el deporte en nuestro país: la falta de apoyo tanto del sector público como del sector privado a nuestros atletas.
Pero este no es un problema reciente. En el año 2008, el campeón nacional de kickboxing, Brian Tapia, clasificó a los Juegos Panamericanos de este deporte realizados en Chile, pero no pudo viajar por la falta de recursos para financiar sus entrenamientos, alimentación y desplazamientos hacia ese país. Pude conocer de primera mano el caso del canoísta Miguel Chávez, quien estuvo en podio en el Mundial de Canotaje en el año 2007 en Hungría. A pesar de esta victoria, junto con su compañero Ocean Fritzson, no tenían apoyo ni financiamiento necesario para entrenamientos, alimentación, controles médicos y desplazamientos a competencias internacionales. Para obtener recursos que le permitan continuar en el deporte, cocinaba y vendía almuerzos entre las jornadas de entrenamiento y en las noches trabajaba de mesero en un restaurante. Y una vez que Miguel se convirtió en entrenador, se encargaba de la alimentación de sus deportistas en las delegaciones extranjeras, porque no había suficientes recursos para una alimentación necesaria. En las Olimpiadas de Londres del 2012, a Alex Quiñones se le asignó un masajista una vez que clasificó a la final de los 200 metros planos. Según lo expresado el deportista, en su participación en los Juegos Panamericanos del 2011 lo hizo con zapatos viejos, mientras que el resto de competidores lo hicieron con nuevos. En el Mundial Sub-18 de atletismo realizado en el año 2017, la atleta Glenda Morejón ganó la medalla de oro en los 20 kilómetros marcha, compitiendo con zapatos parchados. La voleibolista esmeraldeña Erika Mercado hoy compite en el equipo olímpico de Argentina, ya que hace algunos años adoptó la nacionalidad de este país. Según lo ha manifestado públicamente, la falta de apoyo al deporte la llevó a tomar esta decisión. Y el caso de nuestros dos campeones olímpicos no es diferente. Jefferson Pérez manifestó que compitió con un zapato roto en la carrera que le llevó a ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atlanta. Richard Carapaz tuvo que pedir apoyo al equipo británico Ineos para que se les provea de bicicletas a él y a su compañero de competencia Jonathan Narváez. El Estado no ha brindado un apoyo real a los deportistas. Eso se evidencia en las condiciones en las que muchos de ellos han tenido que entrenar y competir a lo largo de los años. A pesar de ello, su esfuerzo les ha permitido ganar varias competencias, dejando el nombre de nuestro país en lo más alto. El apoyo no solo debe venir desde el sector público, desde el sector privado tampoco ha existido el soporte que los deportistas necesitan. Salvo unos pocos casos, este sector no ha dado respaldo a nuestros atletas que hoy compiten en Japón. Es necesario establecer una serie de incentivos para que las instituciones privadas puedan proveer de becas académicas, de manutención, entrenamiento, movilidad para nuestros atletas. Esperemos que las ofertas de apoyo a los deportistas no se queden en palabras, deben materializarse en el financiamiento de un plan que incluya la identificación de talentos, entrenamientos, alimentación, equipos para que los deportistas y el desplazamiento de la logística que ellos necesitan para competir. Son cientos de deportistas con historias similares a las de Miguel, Brian, Alex, Glenda, Erika, Jefferson y Richard. Su esfuerzo y el de sus familias nos han llenado de orgullo a todos los ecuatorianos. Ahora le corresponde al sector del público y el privado reconocer sus triunfos y todo el trabajo que han desarrollado durante tantos años. Global Hoy con Alan Carden. Alguien tiene que ser responsable de que yo me encuentre tan mal. Diría hace más de 150 años con su habitual agudeza y acidez el filósofo Friedrich Nietzsche y con ironía remataría, y con esta lógica se hace la revolución. La reflexión de Nietzsche resulta hoy tan actual como entonces. La hastiada protesta cubana de las últimas semanas, exigiendo un basta ya a la situación de miseria y abuso tiránico a la que han llevado a Cuba y a su pueblo una dirigencia jurásica anclada a un pasado imaginario en la declamación perpetua de unos mantras de lamento plañidero muy precisamente enmarcados en el sarcástico axioma del filósofo.
Que esto lo haga la dictadura cubana es en alguna medida comprensible, pues en torno a este relato se ha construido toda una mitología que ha resultado funcional y útil al régimen en su propósito de mantenerse en el poder a cualquier costo. Que la pléyade de dictadores que por ahí siguen sueltos por el mundo, como Lukashenko, Maduro u Ortega, salgan a hacer barra por uno más de los suyos, se inscribe también dentro de una lógica, mafiosa, pero lógica al fin, de protección y apoyo a uno de los suyos. Pero que este imaginario sea aceptado sin beneficio de inventario por líderes supuestamente democráticos resulta hasta extraño e inadmisible. El presidente mexicano López Obrador ha realizado unas penosas declaraciones sobre la situación cubana, criticando el bloqueo y las restricciones impuestas a Cuba por el gobierno norteamericano. Es de suponer que el presidente López Obrador no está informado de que, tan solo en el mes de enero de este año, el gobierno de Cuba, ante el absoluto fracaso en su gestión de la agricultura y ganadería cubana, ha adquirido cerca de $20 millones en productos alimenticios directamente a compañías norteamericanas en Estados Unidos, y que este valor se ha incrementado en cerca del 40% respecto del año 2020. Tampoco debe conocer que desde el año 2001, Cuba ha realizado importaciones de alimentos desde Estados Unidos por $6.300 millones. Cabe destacar que estos últimos 2 años son los de caída de las importaciones por el descalabro final de la economía cubana, por la pandemia del COVID, pero también, y mucho, por la dramática disminución de la voluminosa colaboración venezolana ante la propia situación de catástrofe en este país, conducido también al desastre económico por implementar las mismas políticas suicidas que Cuba aplica y exporta como panacea a los ingenuos que la siguen comprando. Así que el cuento del bloqueo tiene varias lecturas que vale la pena realizar. No está prohibido de ninguna manera que Cuba pueda importar medicinas e insumos médicos desde Estados Unidos, como en efecto lo ha hecho. El problema radica en que, como en cualquier transacción, hay que pagarla, y para hacerlo se debe generar producción. Es esta parte de la ecuación la que resulta incomprensible para los librescos teóricos economistas, por llamarlo de algún modo, defensores del socialismo real. Tampoco están prohibidas las remesas que generosamente envían a Cuba los millones de ciudadanos que lograron escapar y prosperar en otros países, principalmente en Estados Unidos. Estas remesas representan alrededor de $2.000 millones por año que llegan a Cuba desde los malvados países capitalistas liberales, y de las cuales, por mecanismos infames, la dictadura cubana se apropia al entregar a sus legítimos dueños, los destinatarios de esas remesas, una ínfima fracción de las mismas al transformarlas en pesos cubanos sin ningún valor para quedarse con las divisas. Así que, de nuevo, como que el lamento del bloqueo se cae de la estantería. ¿Y por qué Cuba no comercia con estados afines a ella, tan exitosos como Bielorrusia, como Corea del Norte, como Irán o como Siria? ¿Qué tanto bloqueo hay para que el turista europeo, canadiense o latinoamericano pueda vacacionar en Cuba? Como en tantas otras cosas, en esta también parecería estar bastante desorientado el presidente López Obrador. Para él, el bloqueo explica todos los males de Cuba. ¿Alguien tiene que tener la culpa de que estén tan mal? Pues ¿no se ha enterado López Obrador que allá por los años 90 del siglo pasado, en una gran región de Europa conocida como Europa Oriental, una ideología idéntica a la que hoy sobrevive en Cuba,
como una especie de museo antropológico y sociológico, se vino abajo con estruendo, revelando la profundidad de la quiebra económica y ética de un régimen inhumano, criminal y fracasado. Aparentemente, el ruido y el polvo del derrumbe del muro de Berlín nunca le llegó a López Obrador, y menos aún la liquidación por bancarrota de la antigua Unión Soviética, portaestandarte mundial del modelo lamentable del socialismo real. Claro, él estaba preocupado por otros momentos de la historia y por otros culpables a los que pedir cuentas por lo mal que estaba México. Casi como sacerdote azteca, el presidente mexicano tronó exigiendo que el gobierno español de hoy, 2021, se justifique y pida disculpas por el descubrimiento y la conquista de América en el 1500. Supongo que lo pertinente habría sido que Colón se quede en España y que el mundo se detenga, hasta que aparezcan por arte de magia unos conquistadores educados y benévolos, respetuosos de los usos y costumbres de los pueblos originarios, entre ellas el canibalismo y el sacrificio ritual de cientos de miles de indígenas americanos a quienes se arrancaba el corazón para satisfacción de los dioses en el Templo Mayor de Tenochtitlán, hoy la Ciudad de México, a un par de cuadras del actual Palacio de Gobierno, donde el presidente López Obrador lanza sus diatribas contra el imperio y los otros imperios. Se olvida, claro, de exigir disculpas a esos aztecas que, con un fervor religioso que en nada desmerecía a los inquisidores europeos, se ocuparon de masacrar y martirizar a tantas comunidades mexicanas a lo largo de una sangrienta saga. Quizás allí radica la explicación para entender la imposibilidad del presidente López Obrador para decir una sola palabra respecto de la brutalidad de la represión del régimen cubano contra su propio pueblo. Los fantasmas del pasado, reciente y lejano, le impiden ver algo malo en un régimen que encarcela, juzga y condena, sin abogados y sin siquiera el simulacro de debido proceso, a una adolescente de 17 años, menor de edad, por delitos contra la seguridad del Estado. ¿No le parece extraño ni criticable que la dictadura movilice a sus matones para apalear a quienes se han atrevido a salir a desmontar al mito? ¿No le llama la atención que tras 62 años de dictadura fracasada, la población esté harta y exija cambios de fondo? No se sonroja, y esto es lo más siniestro, al justificar la dictadura y arropar a los dictadores. Total, por suerte por ahí está el imperio, ese alguien que debe ser responsable de que Cuba esté tan mal. Muchas gracias. Editorial. No pasa nada. Por Hernán Pérez Luz de El Universo. Roben, pero roben bien. Justifiquen bien, pero no se dejen ver las cosas, compañeros. Ha pasado ya más de una semana desde que estos consejos fueron dados por una asambleísta. Lo hizo con micrófono en mano y en muy claro español. Al hacer esta oda a la corrupción, quizás esto es lo más grave. Sus simpatizantes rompieron en aplausos y gritos de apoyo. Roben, pero roben bien. Ha pasado una semana, decíamos, y lo único que ha habido, aparte de la reacción de ciertos sectores, ha sido la consabida defensa de me sacaron de contexto o la conocida queja de soy víctima de una persecución. No se sabe si es de llorar o reír, pero algunos de sus coidearios llegaron al extremo de la defensoría echándole la culpa a las comas y a los puntos seguidos. Pero al final del día, la asambleísta de Marra sigue muy campante, cobrando su sueldo que es financiado con nuestros dineros que a su vez ella incita a robárselos. El espíritu de cuerpo de la mayoría de sus colegas la han protegido con su silencio, confiados que pronto habrá otro escándalo que distraerá al país.
en la mayoría de las legislaturas como comités de ética parlamentaria que juzgan el suficiente poder para remover a los pares cuando incurren en hechos como el de la asambleísta del roben bien o situaciones similares que desprestigian la dignidad del poder legislativo, y ello al margen de si han ocurrido en delitos o no, y que entre el juego de la garantía de persecución y de presunción de inocencia alguien hace afirmaciones como las antes citadas, simplemente no debe ocupar una dignidad pública y menos recibir fondos públicos. Pero todo indica que nada va a suceder. En ese ocio letargo que viven muchas de nuestras élites, el roben pero roben bien pasará a la bodega del olvido o a la cisterna de las ironías, de tanto en tanto serán usadas para acompañar alguna picaresca anécdota. Una sociedad que vive así del flujo de los espectáculos y del reflujo de las simplonas payasadas, de denuncias estridentes, de poses y de narcisismos, de las frasecitas acomodadas y de una asfixiante superasfixiada gaseosa, una sociedad terminada, devorada por la historia. Más grave que el llamado a que roben bien es el hecho de que nada va a pasar. Ese es el Ecuador que hemos heredado y al que debemos vencer, una corrupción estructural profundamente enraizada en la cultura del país, que si bien es de antigua data, no es de menos cierto que llegó a su clímax durante el gobierno de la pandilla de mafiosos que lideró el prófugo que hoy vive como rey en Bélgica. Se robó entonces a manos llenas y se lo hizo bien. Las revelaciones de cómo ha venido funcionando la Contraloría, como esto es como una suerte de fábrica de extorsión de dinero fácil, liderada por un señor que obtuvo 100 sobre 100 en sus exámenes y que hoy, para variar, está prófugo de la justicia también. No hacen sino confirmar este escenario. Estas reflexiones pueden parecer cansinas, pero callar o mirar a otro lado por esto de que roben pero roben bien no es una opción para millones de ecuatorianos honestos que luchan a diario por vivir con dignidad en una sociedad que naufraga en una red de alcantarillas militantes para el loable esfuerzo de ciertos líderes responsables. Uno de ellos, César Monge Ortega, lamentablemente acaba de fallecer. Por Hernán Pérez Luz, de El Universo. Pablo Celi se olvidó de que está preso. Roberto Aguilar, El Expreso. Llegó pateando al perro, altivo y vehemente, impecablemente vestido como si no estuviera preso, cosa imposible de disimular por la escolta policial que lo acompañaba. Seguro y solvente como si no pesaran 18 investigaciones fiscales y una acusación por delincuencia organizada sobre su cabeza. Articulado e histriónico como el dedo índice, didáctico o acusatorio, y siempre dispuesto a restregar en la cara de su acusador, el legislador correísta Juan Cristóbal Lloret, las miserias de su movimiento político. El excontralor Pablo Celi ejerció este lunes su derecho a la defensa en la jornada decisiva del juicio político que se realiza en su contra en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Fue una jornada maratónica de 12 horas en las que el acusado se las arregló para dar clases de moral y de administración pública mientras trataba de eludir los temas más espinosos. Por la mañana, el asambleísta interpelante, visiblemente cansado, admitió de hecho haber pasado la noche en vela preparando su caso, enunció los cargos principales y resumió los aportes más importantes presentados por los testigos en 9 días de comparecencias. No aportó mayor novedad a lo ya discutido: usurpación de funciones, complicidad con Odebrecht, desvanecimiento de glosas, firma de un contrato irregular con una empresa sancionada por la propia Contraloría, la del tristemente célebre Daniel Salcedo, interferencia en el proceso electoral, investigación por delincuencia organizada. Ante semejante menú, Celi pasó al ataque desde el primer momento, arrogante e irrespetuoso. Dijo sainete decadente, dijo patrañas, dijo infame maquinación. Si se trataba de ganarse la buena voluntad de los miembros de la comisión, hizo lo posible por perderlos a todos. Y lo logró. No hubo quien no le recriminara esta conducta durante la ronda de preguntas. La estrategia del excontralor fue clara: presentarse como la encarnación de la lucha contra el correísmo, que hoy pretende desconocer todo lo actuado por el Consejo de Participación Ciudadana de Transición
incluida la ratificación de su cargo y sacarse de encima aquellas decisiones de Contraloría que afectan a sus intereses. Trajo a colación, por ejemplo, los casos del 30S, en los que más de un centenar de policías sufrieron encauzamientos y prisiones injustas. Se burló de los testigos llamados a comparecer por Lloret, empezando por el ex contralor prófugo de la justicia, Carlos Polit, juzgado y sentenciado, dijo, por la propia Asamblea, que hoy se convierte en su tribuna. Y el ex gerente de Petroecuador, Carlos Pareja Llanuselli, cuyo nombre pronunció con una risa sarcástica y lastimera. Desvanecimiento de glosas, la más contundente de las acusaciones. Para desmontarla, Celi ofreció una interminable, intrincada y aburridora clase de derecho administrativo con especialización en procedimientos de control. En el mismo foro donde una retahíla de funcionarios de Contraloría hablaron de presiones y de llamadas conminatorias para obligarlos a desvanecer glosas, él explicó que tales presiones y llamadas conminatorias son imposibles, que existe un procedimiento cuyos pasos y estamentos son ineludibles y donde no es posible tomar decisiones encubiertas o subrepticias. Una red criminal tendría que estar a la vista de toda la estructura de la Contraloría, dijo. Las glosas, concluyó, pueden ser desvanecidas legítimamente durante el proceso de predeterminación si los implicados presentan los cargos adecuados. El desvanecimiento de glosas no es ilegal, dijo. No se pueden crear fantasmas aquí. De esta manera, puso a los integrantes de la comisión ante la engorrosa tarea de confrontar con documentación todas las glosas cuyo desvanecimiento cuestionan. Fue el presidente de la comisión, Fernando Villavicencio, quien lo bajó por un tubo, ni bien terminaron sus 3 horas de presentación de argumentos de descargo. Esta comisión no tiene como secretario a Raúl de la Torre, su pariente, dijo, poniendo el dedo en la llaga y aterrizando al acusado exactamente sobre el punto que hábilmente eludió durante media tarde, la figura de su sobrino, el primero que se reunió con él en el despacho del Contralor cuando acababa de posesionarse como subrogante, según testimonios vertidos durante este juicio, quien ocupó el cargo de secretario de esta misma comisión durante la legislatura pasada y es la fuente de los mayores dolores de cabeza de Pablo Celi. Detenido en Estados Unidos, confeso del delito de lavado de activos y colaborador de la justicia de ese país y de la Fiscalía ecuatoriana, sus delaciones son la fuente de las principales acusaciones fiscales contra el ex contralor. Ninguno de los asambleístas de esta comisión somos responsables de que usted esté con prisión preventiva y procesado en un caso de delincuencia organizada, añadió Villavicencio, mientras Celi se retorcía acusando recibo del golpe. Villavicencio le recordó que la mayor parte de exámenes especiales de los que Celi se jacta fueron entregados por este periodista y se señaló con el pulgar en el pecho. No tuvo piedad el presidente de la comisión. Por esos contratos corruptos, dijo, están presos los señores Carlos Pareja Llanuselli y Alex Bravo, pero justamente ustedes desvanecieron esas glosas de los contratos que le sirvieron a la justicia para llevarlos a la cárcel. Me sé toda la historia, doctor Celi, más que usted. Yo le entregué información del contrato de los grilletes. ¿Recuerda? Usted obtuvo una glosa de 9.5 millones y semanas después la desvaneció para beneficiar a la empresa china Seiki y a la exministra de Gobierno de Correa, Lady Zúñiga. Me duele la condición en la que usted está, pero así es la vida. Villavicencio habló de glosas desvanecidas en el viento y el excontralor que tanto se había explayado en ese punto no lo desmintió. Más aún, después de estas palabras, Celi ya no levantó cabeza. Su compostura se fue desvaneciendo, cual glosa en sus propias manos. A su sobrino lejano, aclaró, en realidad en segundo grado, lo negó 3 veces antes de que cantara el gallo. Un personaje, dijo de él, que desgraciadamente tiene una relación familiar conmigo, lejana, por supuesto, es hijo de una prima y no es precisamente alguien que esté dentro del núcleo íntimo de mis relaciones familiares. Para mi familia además es motivo de rechazo la conducta delincuencial de este personaje, que si la puedo mencionar así, porque así ha sido sancionada en Estados Unidos.
No tengo ninguna relación con las actuaciones de este personaje. No dejó Celi de soltar señuelos para intimidar a asambleístas. Al hablar sobre el desvanecimiento de glosas, por ejemplo, dijo que esta es una atribución que tiene el órgano de control para permitir a los auditados el ejercicio de su derecho a la defensa para garantizar la seguridad jurídica. Entre los asambleístas hay muchos que se han acogido a este derecho. Explicó todo lo relacionado con las fases de predeterminación, determinación y revisión. Eso soltó inadvertidamente, como si dijera cualquier cosa. Lo conocen muchos asambleístas que han sido glosados por la Contraloría. Ahora la Comisión de Fiscalización tiene 5 días para elaborar un informe que será remitido al CAL para su conocimiento en el Pleno de la Asamblea. Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa reformada, ese informe no es vinculante, así que será en el Pleno donde se decida la suerte del excontralor Celi en este juicio político. Falta por ver si las amenazas veladas bastarán para salvarlo. Roberto Aguilar, El Expreso. Más o menos Estado, por Vicente Albornoz de El Comercio. Esa es una de las preguntas que nos atormentan a los ecuatorianos. ¿Deberíamos tener un Estado más grande que se preocupe de muchas cosas o más bien un Estado más pequeño que se preocupe de pocas cosas, que las haga bien y que esté adecuadamente financiado? Como en muchos temas en el mundo, la respuesta más cómoda sería la ideológica, es decir, recurrir a eslóganes clásicos que irían en la onda del Estado mientras más pequeño mejor, o necesitamos un Estado fuerte capaz de resolver nuestros innumerables problemas. Pero claro, con ideología no se resuelven los problemas del mundo real. Si se analiza la realidad ecuatoriana, es evidente que tenemos áreas en las que el Estado sobra. Es complejo encontrar una explicación de por qué el Estado sigue monopolizando el mercado de combustibles o por qué sigue fijando precios como el del banano o la tasa de interés. Igualmente incomprensible es que el gobierno imponga tantos requisitos burocráticos a quienes quieren tener un negocio formal, y ni hablar de por qué el gobierno quería controlar las noticias con la horrible y afortunadamente derogada Ley de Comunicación. Pero al mismo tiempo tenemos muy poco Estado en áreas como las cárceles, donde la gente se está muriendo por falta de un gobierno con capacidad de controlar esa violencia. Y tuvimos muy poco Estado para enfrentar la pandemia y evidentemente tenemos un Estado incapaz de reducir la desnutrición infantil. Además, la calidad de los servicios en áreas como educación, salud o transporte públicos dejan tanto que desear. Entonces, más o menos Estado, pues ambas cosas, pero sobre todo sin dogmatismos. El país tiene que encontrar la manera de financiar un gobierno que se preocupe de las cosas que nadie más puede hacer. Lo de financiado es clave porque pocas cosas hoy tan dañinas para la economía como un gobierno quebrado. Preocuparse por los niños, los ancianos, los enfermos y controlar la violencia requiere de un gobierno que lo haga o lo que lo pague, que tiene que ir abandonando áreas en las que su existencia es destructiva o inútil. Claro que eso puede aplicar tremendas peleas con quienes se benefician de un precio fijado por el gobierno o de jugosos contratos para hacer nada. Pero si la presencia del Estado daña en lugar de ayudar, es imperioso salir. Finalmente, también está el tema del control, porque todos queremos un gobierno que controle la violencia, pero nadie quiere un Estado policial. Habrá que encontrar la manera de tener un Estado financiado que se preocupe por lo relevante, pero que tampoco abuse de su poder. Encontrar ese equilibrio es un reto que existe y existirá siempre. Por Vicente Albornoz de El Comercio. Guarderas pone vicealcaldesa con su mayoría, Martín Pallares, 4 pelagatos. Finalmente, el nuevo alcalde de Quito, Santiago Guarderas, y la mayoría del grupo de concejales que apoyaron la remoción de Jorge Yunda pudieron respirar aliviados.
Brit Bacca fue elegida como vicealcaldesa y con eso sepultaron el fantasma que apareció el fin de semana de una nueva coalición política en el Consejo Metropolitano en la que iba a participar el correísmo e incluso los intereses del alcalde defenestrado para colocar en ese cargo a Analía Ledesma de la Izquierda Democrática. En realidad, desde el inicio de la sesión del Consejo Metropolitano se sintió que el bloque que apoya a Guarderas se iba a salir con las suyas. Para comenzar, el correísmo, que había jurado por escrito que no iba a asistir a la sesión porque decía que había que esperar a ver si la Corte Provincial daba o no gusto a Yunda en uno de sus recursos de protección, llegó puntual a la sala y de inmediato articuló un discurso de capitulación. Un discurso que incluyó, en el caso de la intervención de Blanca Paucar, una clara advertencia de un eventual futuro cobro de cuentas al sector de Guarderas. A la vuelta de la esquina, la tortilla se les vuelca, y ahí les quiero ver. Incluso la misma Ledesma de la Izquierda Democrática dio un discurso en el que no pudo ocultar su resignación y frustración. Mi nombre representaba la unidad y la unión, dijo en un momento, y en otro aseguró que ella sí le hubiera dado gobernabilidad a Guardera. Acusó, sin dar nombres, a otras mujeres que dijo, en el Consejo y fuera de él, se opusieron a su candidatura. Dijo que había sido víctima de violencia política y de machismo que viene de mujeres. El interés de Ledesma en llegar al cargo se había articulado durante el fin de semana debido en parte a la operación política que hizo a su favor la asambleísta Vilma Andrade, jefa de bloque de la Izquierda Democrática. Andrade, se sabe, estaba convencida de que su partido tenía que llegar a la vicealcaldía, lo que le llevó a hacer acercamientos con el bloque correísta y a reunirse con Guarderas. Todo esto había comenzado con la decisión de Mónica Sandoval, que se salió del bloque correísta para votar por la remoción de Yunda de declinar su candidatura. Ante ese vacío, el bloque de concejales opositores a Yunda decidió hacer una votación secreta para ver cuál de sus concejalas era la de consenso. Bacca tuvo 5 votos, Luz Helena Coloma tuvo 4 y otras 2 concejales tuvieron 2, una de ellas Ledesma. A pesar del resultado, la Izquierda Democrática pensaba que la vicealcaldía le correspondía y Vilma Andrade siguió con sus gestiones, pero no le alcanzó. No tuvo los 12 votos que necesitaban. La cruzada a favor de Ledesma requería que se sumen 6 concejales del otro grupo. 4 Pelagatos supo que únicamente habría conseguido a 4 que cuando vieron la iniciativa ya estaba condenada al fracaso, se abstuvieron y se quedaron con el barco de los victoriosos. La votación a fin de cuentas salió como se había planificado. 15 votos a favor de Bacca. De lo que se sabe, Guardera siente más confianza en Brit Bacca que en Ledesma, a pesar de que la nueva vicealcaldesa fue integrante, hasta hace poco, de la bancada correísta. Bacca en realidad llegó a ser concejal por Justicia Social, el partido del reo Iván Espinel, en el que los candidatos correístas corrieron en las últimas elecciones. Su decisión de votar en contra de Yunda, sin embargo, produjo una ruptura irreparable con sus ex compañeros correístas que fueron particularmente duros con ella. El correísmo, si bien se resignó a la derrota, lo hizo sin ocultar la frustración por la designación de Bacca y lanzando advertencias a sus rivales. Luis Reina, por ejemplo, dijo que ésta debe renunciar a su curul. Soledad Benítez sostuvo que las designaciones de Bacca y de Guarderas son ilegítimas y no pudo esconder su deseo de que ojalá con el tiempo se mejore esa ilegitimidad. Paucar fue sin duda la más explícita y dura. Según su criterio, los que votaron por Bacca representan una casta de invasores que han violado el territorio de gente como ella, que se decidió como Quitucara. Advirtió sin tapujos que nadie tiene la vida comprada y que esa coronita no les va a durar. La sesión sirvió en todo caso para marcar el inicio de una nueva administración y espantar, al menos en algo, los fantasmas de la anterior. Martín Payales, 4 Pelagatos. Guayaquil de fiesta, por Francisco Huerta de El Expreso.
Ahora es necesario disparar este cañonazo sucesivo, poniendo la afirmación entre interrogantes. Ya celebramos como corresponde en medida en que la pandemia lo permite, pero siempre hay varios peros. Cabe por la conmemoración olvidar lo que está ocurriendo en nuestras cárceles y más allá del dolor generado por los asesinados entre sus familiares y amigos, que respeto más con vergüenza lo señalo, puede mirarse para otro lado y celebrar cuando es visible y reiterada la acción de mafias en disputas territoriales. Por suerte la respeto. El presidente Lasso ha decidido tomar medidas y ya ha iniciado la puesta en marcha de las necesarias, poniendo al frente de las acciones a Fausto Cobo. Bienvenido a estas nuevas tareas, mi coronel. Tiene todo el respaldo ciudadano. Por el estilo puede celebrarse un nuevo cumpleaños cuando al menos 2/3 de la población del cantón está teniendo dificultades para llevar alimentos a sus hogares y viven en la angustia permanente del desempleo, sin esperanzas de lograr un trabajo decente, y cuando todos los habitantes de la perla del Pacífico estamos expuestos a la consecuente ola delictiva de las varias crisis que propician y que un mal ejemplo desde arriba fecunda. Bueno sería entonces aprovechar la oportunidad del nuevo aniversario para regalarle a la ciudad, al cantón y a la región que circunda, somos ciudad-región, un plan de desarrollo urbano que atienda a todos los intereses, especialmente los de los pretendidos de siempre, opción preferencial para los pobres. La sigue recomendada el Papa Francisco y la recomienda también la necesidad de mantener la paz social. Obra de la justicia es la paz, y mirando la situación con lo antes descrito y todo lo que me ahorro para no amargar el espíritu festivo que continúa y con razón estamos en riesgo de perderla, Guayaquil tiene que encabezar un gran movimiento cívico que le devuelva al país sus valores, los de Olmedo, Antepara o Rocafuerte, regresar al formidable Guayaquil por la patria. Hay que volver a poner de moda la honradez. Les toca a las autoridades locales predicar con el ejemplo. Por Francisco Huerta, de El Expreso. Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos Quito, en Instagram como @telesucesos_, en Twitter como @telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.